En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre una fuga de gas que hubo ayer. El día de hoy el presidente informa sobre una fuga de gas y hace un llamado a quienes promueven las tomas clandestinas para el robo de gas para que detengan estas acciones, ya que se pone en riesgo la vida de mucha gente. Se han tenido 2 eventos en un mes y se ha actuado de emergencia evacuando a la población cercana a estas fugas. Ayer ocurrió esto en el estado de Puebla. Existe un sistema de vigilancia de la Guardia Nacional de todos los ductos de gas y combustible. Se rehabilitan como centros comerciales los terrenos de los antiguos estadios de Sonora y los recursos que se generen ayudarán a la promoción del deporte. Se combate la entrega de permisos de manera indiscriminada que tengan que ver con corrupción que provocan daños ambientales, como ocurrió en la entrega a minera del Cerro de San Pedro que fue emblema de San Luis Potosí y se destruyó en la época de Vicente Fox. El Atlas General de Riesgos permite tener conocimiento de potenciales eventos en todo el país. La dirección es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. El día de mañana estaré en Chiapas, en el municipio benemérito de Las Américas, en la frontera con Guatemala, en la selva Lacandona, y el día viernes se llevará a cabo la reunión de seguridad en Villahermosa, Tabasco. Celebra que se llegó al acuerdo de eliminar los aranceles al tomate en Estados Unidos y el aumento de la inversión extranjera en México en 1.5%. Combate al huachicol. Se continúa con el robo al huachicol y se ha bajado a niveles mínimos. Se trabaja para desaparecer estas prácticas. En este momento se encuentra operando normalmente el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el ducto principal y el que abastece al Valle de México. Ahora se está presentando el robo de gas, que es sumamente peligroso. El sistema de protección civil está en funcionamiento todo el año, las 24 horas. Se han atendido 2 eventos de robo de gas. En el evento de Nextlalpan el 2 de agosto fue desalojada la población aledaña. Se detuvo la circulación de la carretera y se detuvo el flujo de una línea de tren. Se cerraron las válvulas y los trabajadores de Pemex corrigieron el problema. El evento de ayer fue en Ocotitlán, Puebla, y se tomó la decisión de realizar una quema del remanente en esta toma clandestina. Se realizó una evacuación y se procedió con este proceso. En este momento continúa encendido y se prevé que en unas horas el gas remanente se terminará y se procederá a la reparación de este ducto. La Guardia Nacional y los trabajadores de Pemex tuvieron una participación destacada que permitió el control de estos 2 eventos y que nadie perdiera la vida. Diálogo con los criminales. Pues no se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado. No existe un diálogo con el crimen organizado. En el plan de desarrollo se menciona que se buscarán los canales para lograr la paz en el país. Aunque aún no se inicia con estas acciones, lo primero que se está haciendo es atender las causas, que se atienda al campo y que se atienda a los jóvenes, que es el origen de estos problemas. La creación de la Guardia Nacional es otro punto importante y la campaña de conciencia a los jóvenes para detener el consumo de sustancias adictivas. Se busca un proceso de paz con la participación de todo el pueblo de México. Reitera que no hay diálogo con el crimen organizado. No se apoyan ni se fomentan los grupos de autodefensa. El gobierno es el que está obligado a procurar la seguridad para la población. Denuncias a exgobernadores. Todos los expedientes que fueron detenidos anteriormente les dará curso la Fiscalía de la República, que recuerda es una institución autónoma. Aunque es muy complejo, pide no politizar estos asuntos. Recuerda que en el caso de Coahuila, el PAN denunció a Moreira por corrupción y mal manejo de recursos. Sin embargo, el gobierno que se encontraba en ese momento exoneró a Moreira. Este era el modus operandi en el antiguo régimen neoliberal. Aerolíneas mexicanas. Habían 2 empresas aéreas, Mexicana y Aeroméxico. Este señor Azcárraga ayudó en la campaña de el candidato Fox. Un grupo de empresarios ayudan en el fraude a Felipe Calderón y a esos empresarios les entrega Aeroméxico. Atiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los trabajadores despedidos por la quiebra de Mexicana.
producto de los excesos permitidos de los gobiernos neoliberales que beneficiaron a grupos empresariales. Gastón Azcárraga, hoy prófugo de la justicia, contribuyó en la campaña del candidato Fox y que fue beneficiado cuando obtuvo la entrega de la aerolínea mexicana que derivó en su quiebra y en la afectación de sus trabajadores. Lo mismo ocurrió con los que ayudaron en el fraude a Calderón y sus benefactores fueron favorecidos con la entrega de Aeroméxico. La patria es primero, por delante los principios, los ideales. Solo así se puede llevar a cabo un cambio. Muy bien, entonces mañana hablamos. Aquí. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.